frente. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una satisfacción que nos podamos encontrar una vez más en una actividad que por otra parte es innecesaria. El centro, para aquellos que nos visitan por primera vez, probablemente algunos de los aquí presentes, pues es una casa comprometida con la cultura, con el desarrollo social, no unos pocos, con el desarrollo social en general. Por supuesto, somos leales a nuestras raíces asturianas, pero no nos cerramos, sino que nos abrimos y brindamos lo que tenemos a los que quieran acompañarnos. Les animamos, por tanto, a que visiten nuestra página web, donde podrán ver una variada programación sociocultural que se renueva todos los meses. Este mes es un poco peculiar, porque es un mes que en cierto modo, si hablásemos en términos académicos, se cierra el curso, pero bueno, estamos a tiempo porque además hay unas semanas con una actividad muy intensa. Tenemos la Semana Grande y tenemos también el día 28, que en cierto modo culmina este curso, pues el Día del Bollo. Pero eso será en la Quinta Asturias, ese pedacín de Asturias aquí en Madrid, donde estuvimos en fechas muy recientes, antes de ayer, por otra celebración también muy querida entre nosotros, como es el Día de las Sianinas, en este caso, una sianina. Entonces, por favor, nos pueden visitar porque es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Y estamos muy agradecidos por este encuentro. Yo vengo un poco corrido, pero he sido puntual, he llegado puntualmente, se lo decía a la doctora, así tenemos 3 o menos 4 minutos, porque hemos tenido hoy un seminario hispano-brasileño en la facultad, abierto, como deben ser las cosas, y esto hay que decirlo con toda la asertividad, porque además es fundamental ese encuentro entre culturas, porque no entendemos la cultura de otra manera. Y un servidor ha hablado del homo convivens, el ser humano en su dimensión conviviente, y nos referimos a hombres y a mujeres. Bien, dicho esto, como es natural, claro, pues dicho esto, les agradecemos mucho el que nos acompañen y aquellos que quieran también que se sumen a este proyecto asturianista y a este proyecto españolista y a este proyecto cosmopolita. Sí, en ese sentido. Muchas gracias a los directivos que nos acompañan. Cándido, que eres un fiel y te lo agradecemos de todas las horas. Ángel de Pedro también, muchas gracias. El compañero, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Froilán. Está también la secretaria general, Pilar Riesco, está el codirector del grupo La Alborada, está Sergio Barredo, que también es directivo, y algunas otras personas de la directiva, como Isabel Gómez, y está también Fernando Arense, que es miembro de nuestro grupo de teatro. Y muchas gracias a vosotros, los que no puedo poner nombre, pero si alguno quiere, levanta la mano, o sin levantarla, se presenta, y estamos encantados, faltaría más. Bueno, hoy nos trae este libro voluminoso, porque he visto ahora mismo que son más de 500 páginas. Felicitaciones, porque ahora mismo me decía el otro día una editora, pero ya no es la primera que me lo dice, que hoy por hoy, lamentablemente, no se ven libros que sobrepasen las 100 páginas. En realidad, que no tenía no, pero digo porque realmente es que me lo comentaba una editora que decían esto, ¿no? Y es una pena, es como para echarse a llorar. Entonces esto tiene un gran mérito, en escribir libros que suponen un gran esfuerzo, indiscutiblemente. Así que enhorabuena por delante por esa labor, Bernardo Díaz Nosto. Me han pasado unos papeles sobre los mineros de Asturias. Bueno, yo creo que lo mejor es que lo digáis vosotros, pero los mineros de Asturias representan en nuestra querida tierrina un colectivo socioprofesional
muy entrañable y con unas peculiaridades de las que se va a hablar ahora, que en otro tiempo, pues cuando realmente estaba muy viva y muy presente en las Asturias minera, pues a menudo o no era extraño que terminase en tragedia. Alguien ha utilizado la metáfora, probablemente muy acertada, para referirse al mundo de la mina como una topera gigante, un mundo subterráneo y donde a veces pues, se convertía en sepultura para los mineros. Entonces, esto, por ejemplo, lo describe de otra manera novelísticamente Émile Zola en esa novela que se llama Germinal, de finales del siglo XIX, donde también se advierten esas tensiones sociopolíticas, etc. De manera que muchas gracias por elegirnos, Bernardo Diagnosti, en nuestra casa, que es una casa muy convivencial, aunque para ello tengamos que decirlo y defenderlo con mucha fuerza. Y ahora voy a presentar a la presentadora, siguiendo una costumbre que no se me olvidaba, ya sabía que lo tenía aquí, es que estaba repasando la hoja. Vale. Como es a doña Eulalia Ramírez Rueda, que colabora mucho con nosotros, porque yo sé que ya has intervenido en varios actos. Emilia Ramírez hace rutas por Madrid sobre las mujeres y da conferencias también sobre las mujeres. Es socia de GEFREMA, organiza el Día de la Mujer en la Guerra y este año ha sido nombrada comadre de honor del Centro Asturiano. Es lo más importante de todo. Bueno, todo es importante, nos alegramos mucho, Eulalia, la que dice bien. Eulalia es un nombre de origen griego, no viene lo de Islandia, lo contrario. Pero Eulalia es la que dice bien y seguro que dice muy bien, y por tanto, sin más, reitero el agradecimiento a todos por su presencia y damos la palabra para que nos diga lo mejor posible, como es natural, a Eulalia Ramírez. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar un carrusel de imágenes que para poco meternos en harina, ¿no? O en carbón, según se mire. Sí, es un carrusel de imágenes, más o menos todas ellas tienen un siglo de vida, de los años 20, 30 del siglo XX, donde discurren cientos y cientos de mineros, cientos y cientos de rostros agrupados en diferentes bocaminas, en diferentes laderas de las montañas, etc. Y yo estoy seguro que de esos miles de mineros que van a aparecer en el conjunto de las fotos, esto es breve, esto va a durar 6 minutos, aquellos que somos asturianos, todos con seguridad tendremos algún enlace, algún parentesco, algún vínculo de sangre con los protagonistas de estas imágenes. Yo mismo los tengo e incluso a raíz de esta investigación pues he descubierto lazos familiares, lazos de sangre, lazos difíciles, lazos que tienen que ver con etapas sangrientas o bélicas, donde jóvenes luchadores, jóvenes animosos, jóvenes relacionados con el mundo de la minería perdieron la vida. O tuvieron que exiliarse y desaparecer, como algún niño de la guerra que desarrolló su vida, creció, una niña de la guerra, creció en Moscú y fue una gran investigadora, Flora Díaz, que tenemos poca información y poco recuerdo, puesto que fue víctima de ese gran silencio, de esa gran tumba general que supuso la guerra civil. Pues nada, vamos con esto, si les parece, y luego hablamos de esta primera imagen dura un poco más, pensando que vamos a ver luego todo muy rápido. La imagen son una mujer carbonera, como se ve ahí. Esto es un cuadro, un cuadro que no existe, esto es una reproducción de un cuadro que existió, en que está manifiesta la presencia de la mujer en el trabajo de las líneas, que esto es muy curioso, muy interesante saber
bueno, pues vamos no vamos a hacer vamos a intentar que sea una charla, un diálogo, una conversación. Yo sé que Bernardo tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, Bernardo es, ya lo ha dicho él, es asturiano, lo que pasa es que es catedrático emérito de la Universidad de Málaga y es donde reside actualmente. Pero bueno, su enlace con Asturias es total, y las investigaciones que ha hecho, precisamente esta que vamos a ver, este libro, es el fruto de su tesis doctoral que se quedó ahí aparcada, y lo explica en la introducción. Se quedó ahí aparcada por distintos motivos. Yo tengo una sospecha que te presentaré al final. No quiero que nos desviemos de nuestros mineros y nuestras mineras, y de los guajes también. Entonces, bueno, pues como ya ha adelantado Bernardo, la historia de la minería asturiana, bueno, pues además es un icono, ¿no?, del asturiano, el minero. Es casi tanto más que el pescador, y fijaros la costa que tiene, ¿no? O sea que realmente es un símbolo. Si tuviéramos que coger un carácter de cada comunidad autónoma o cada región, ¿no?, pues casi nos fijaríamos en el minero varón. Si es verdad que los iconos suelen ser más hombres que mujeres. Y también es verdad que hubo más mineros, y también es verdad que muchas veces a las mujeres no les dejaron ser mineras. Pero bueno, iremos avanzando. Entonces, bueno, pues Bernardo aparca la publicación de este libro hace 45 años, lo cual es una suerte. Es una suerte porque, claro, la madurez que te da retomar una tesis doctoral que has escrito hace tanto tiempo, con lo que ha cambiado la sociedad, la historia, no, pero sí es verdad la mirada. Sí, o sea, ahora mismo tenemos otra mirada sobre la historia de España, sobre la guerra civil, sobre el periodo de entreguerras, que es lo que más tratas aquí, y también, puedo decir, los estudios de género, porque en los años 80, cuando tú dejaste la publicación pendiente, pues las mujeres no existían en la academia, ¿no?, en cuanto a nuestros estudios y nuestra presencia en la vida y en la historia. De manera que bueno, tú tomas un hilo conductor, que es un líder de un sindicato, ¿no?, que él mismo crea, y todo acaba en el año 31, que es con la muerte, ¿no?, de Manuel Llaneza. Entonces, para que veamos un poco la personalidad, ya te lo he comentado antes, la personalidad de nuestro protagonista, o del hilo conductor de su obra, os voy a leer, pues, lo hemos visto en el carrusel de imágenes, una de las últimas imágenes. Es una caricatura de Manuel Llaneza, publicada en la revista España de 1918, en la que se le ve a él hablando con un capitalista. Distinguimos al capitalista por la barriga, porque es la barriga, una cadena que seguramente será de oro, ¿no? Y alhajas, que el puro también, arriba a la derecha tenemos el puro, o sea, es el símbolo. En cambio, le dice, bueno, el pie de foto dice los obreros mineros y el burgués. Entonces Llaneza le dice al burgués: no seas egoísta y piensa que es preferible que la dinamita se emplee en la mina mejor que en tus palacios. O sea que realmente creo que es un argumento de peso. Estamos en ese periodo de entreguerras, en ese periodo en el que el sindicalismo se está forjando y se está fortaleciendo, y hay un movimiento, hombre, ya hemos tenido la revolución bolchevique, ¿no?, que tiene sus repercusiones en el resto de Europa y del mundo, de manera que, bueno, vemos aquí cómo Llaneza realmente es un personaje muy negociador, muy
quieren un buen mediador entre los mineros y los dueños de la mina. Así es, así es. Yo he querido con estas imágenes previas, acercarnos un poco a la piel social de la minería, porque es muy chocante que en tan poco tiempo, porque un siglo no es un lapso de tiempo demasiado largo, haya cambiado tanto el paisaje y el paisanaje. Entonces es interesante acercarse a esa piel social para ver reflejado en esos mineros con boina. Vemos que están todos coronados por una boina, lo que era la imagen de aquel proletariado con muchas aspiraciones, con muchas ambiciones, para mejorar las condiciones de vida personales, las condiciones culturales que vamos a ver, y formativas que vamos a ver más adelante, en esa pugna que dentro de Asturias se daba entre el mundo de Oviedo, que era el mundo de la burguesía, era el mundo más de cuellos blancos, por así decirlo, y aquel interior de la provincia, visto con distancia, muy distancia desde Oviedo, creyendo que aquellos bárbaros estaban asilvestrados y poco sujetos a las normas de la modernidad. Todo eso, digamos que va a verificarse con el tiempo que no es así. Se va a verificar en las propias prácticas sindicales, en las reuniones obreras, en los congresos de Llaneza, sobre todo en la presencia pública a través no solo de la prensa obrera, sino de la entonces llamada prensa burguesa. Hay una proyección que eleva la condición del proletariado asturiano a un nivel muy elevado dentro del conjunto español. Pero no es el nivel de un proletariado mixto. Y bueno, y no solo el proletariado mixto, pero eso tiene otra vertiente. Eso es otra vertiente. No es un proletariado ilustrado, era la región donde más se veía. O sea, los periódicos de Barcelona, de Madrid, sobre todo los de una tendencia obrerista, tenían en Asturias un nivel de suscripciones y lectura muy elevado. Y eso todo venía dado de la mano de Llaneza con la creación de bibliotecas, casas del pueblo, y de su lucha frente al alcoholismo, frente a la violencia doméstica, frente a los demás, está impregnando la personalidad de Llaneza, que va a pasar de un analfabetismo inicial, se va a marchar a Francia en el año 1906 prácticamente sabiendo leer y escribir, y va a terminar siendo concejal, alcalde de Mieres, diputado, etc. Y mostrando ante la opinión pública una fineza en su pensamiento y en su pluma que ilustraba aquellos empresarios que consideraba retardatarios del proceso de modernización porque estaban muy anclados en viejas ideas. Él no solo quería modernizar, y de aquí que tengamos que encontrar en Llaneza, más que su adscripción a un partido concreto, al Partido Socialista y al UGT, dos vertientes muy interesantes, una regeneracionista y otra regionalista. Siempre primaba la idea del progreso de Asturias. Y cuando pactaba con los empresarios era el progreso de Asturias. No nos dejamos invadir por el carbón británico, pongamos aranceles, pongamos primas a la producción nacional, etc. Él tenía esta visión, la visión que para las corrientes más avanzadas en aquel momento de la izquierda era un pensamiento conservador, un pensamiento reaccionario, un pensamiento pactista, que se manifiesta, por ejemplo, durante la dictadura de Primo de Rivera, que sigue negociando, pactando, etcétera. Pero siempre estaba en su idea que con esto podría mejorar no solo las condiciones de trabajo de la minería, sino obtener eso que él llamaba el salario social, la posibilidad de que además del salario final hubiese bibliotecas, etc. No hemos comentado antes cómo Llaneza de alguna manera bebe desde el final del siglo XIX y primeros del XX, de ese proceso de ilustración, de regeneración de España, en el que se pone a la educación y de hecho llega hasta la República. Llega hasta la República y hasta la Guerra Civil, incluso hasta la represión, porque la represión franquista se centró mucho en maestros y sobre todo en maestras. O sea que realmente
ese regeneracionismo de la generación del 98, de la Segunda República, insistía mucho en la educación como, ahora se habla del ascensor social, ¿no? Pero como trampolín para mejorar. Y cuando fue alcalde y concejal, pues realmente se preocupó muchísimo de mejorar el pueblo, una escuela y tal, que realmente pues los alcaldes no se solían preocupar del bienestar de los ciudadanos. Y de hecho la ley Moyano dijo, bueno, hay que hacer un colegio de niños y otro de niñas en cada pueblo, si hay dinero. Y si hay dinero, primero el de niños, y si ya eso, pues ya el de niñas. La consecuencia está clarísima, ¿no? Entonces, realmente se preocupa de eso, cómo mejora el nivel social de la gente. Y esto, sí, de mejora el nivel social y de lucha contra aspectos enraizados en la cultura de Asturias, que tenían que ver con el alcoholismo, la ingesta de alcohol, que tenían que ver con cierto maltrato dentro de las familias, ciertas historias, y en este sentido es un avanzado. Quiero decir que este es un pensamiento regeneracionista que va a pasar del plano de las ideas a la acción, puesto que él es un líder que no solo cree en estos aspectos regionalistas, cree en los valores de la democracia. Es muy curioso observar cómo fomenta la cultura de la democracia, cómo incluso llega en un momento determinado a ser defenestrado de la dirección del sindicato minero asturiano porque en un congreso se vota en contra de él y él sale durante un tiempo de la Secretaría General del sindicato, porque él cree en la consulta sistemática, lo que diga la voz de los trabajadores, y somete a referéndum constantemente detrás de aquellos congresos que se celebran unos sí y otros también para aprobar las condiciones y los pactos con la patronal. Siempre empleaba estas herramientas que creaban cultura democrática, y no solo creaban esas, sino que se transmitía la cultura democrática a través de todas las publicaciones. Siempre el valor de la mayoría era un valor sagrado. Claro, y eso, como mencionaba antes, claro, él, cuando llega a diputado en el año 22, claro, todos sabemos que en el 23 Miguel Primo de Rivera impone una dictadura, ¿no? Entonces se acabó el Parlamento, se cerró el Parlamento, las Cortes Generales. Entonces, bueno, pues sí es verdad que hubo la posibilidad de ciertos políticos, el PSOE colaboró con la dictadura de Primo de Rivera. Sí. No hay un PSOE, hay varios, algunos más pactistas, otros más fundamentalistas con el marxismo, ¿no? Otros a lo mejor demasiado tibios, pero el caso es que el PSOE colaboró con la dictadura. Entonces, realmente... sí, no, en el caso de Yanez, además, se rumoreó que podía ser ministro del Trabajo. Sí, se le iba a ofrecer. Sí, se le iba a ofrecer. No se lo iba a ofrecer. Yo creo que se lo ofreció, ¿no? Primo de Rivera lo ofreció. Estaba en el ambiente, sí. Pero era demasiado. Ya. Era demasiado. Bueno, ¿quieres que contemos? Bueno, en ese sentido, ese poder que él tenía, que de alguna manera su propio sindicato lo defenestra, sí. Claro, a veces, y también hemos visto ahí la otra imagen de un líder, sí. que es él, Sí. ¿qué diferencia hay entre un líder y un mesías? Bueno, esto sería entrar en otro ámbito, aunque tenemos ahora las neuronas muy activadas después de la visita del Papa, porque nos ha puesto en línea con este tipo de cuestiones. Yo le pensaba antes de que a León. No sé, bueno, tiene algo de mesiánico, claro. Y sobre todo es un líder. Yo creo que es un líder. Hay bastante de personalismo en ese liderazgo, pero es un líder argumentado, es un líder con enjundia, no es un líder que camine sobre las aguas o sobre el barro de una manera artificial. Realmente está construyendo, está mejorando, me parece que en ese sentido es un líder interesante. Cabría preguntarse, porque antes de esta historia es un libro que tuvo mucho recorrido, La Comuna Asturiana, un
libro sobre la Revolución del 34, habría que preguntarse, que para mí por eso hice esta tesis doctoral, porque yo hice primero la Revolución del 34 y me quedaba alguna... ¿Cómo se derivó en esta confrontación tan armada, tan activa de octubre del 34? ¿Cómo se llegó a esto? El sindicato marcaba esa tendencia, y cuando yo estudio el sindicato veo que el sindicato no, son las corrientes alternativas, las corrientes disidentes, son los anarcosindicalistas y son los comunistas los que están marcando, a través del sindicato único, a través de otras vías, están marcando una alternativa distinta que va a desembocar en el año 34 en otro planteamiento que también va a arrastrar a muchos socialistas, a muchos objetistas, en algo que no está recogido todavía en esta historia. Pero yo sé que aquí te interesa mucho la presencia de las mujeres. Sí, pero Miguel, como hemos dicho que muere en el 31, pero muere en enero del 31. Sí, ¿no? sí, Y muere, entonces no llega a ver la República, no sabemos, claro, podemos hacer, no sé, hipótesis contrafactuales, ¿no?, de cuál habría sido su postura, su posición, ¿no?, durante la República. En la Revolución del 34, o a lo mejor habría sido distinta la Revolución, dado el predicamento que tenía en Asturias, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, por supuesto, yo conocí a Bernardo a través de un libro que me parece interesantísimo, que es Las reporteras de la guerra civil, que hasta hace bien poco siempre se ha dicho que, bueno, las mujeres en la guerra, la novia de Frank Capra y la novia de Hemingway. Y bueno, tan estudioso es, porque sus libros son enciclopédicos, que en general no tiene 1000 páginas, tiene 900 y pico. Sí, bueno, a ver, entonces, no, por contar un chiste malo, pero bueno, el caso es que yo sé que tú siempre, tus libros son muy feministas. O sea, los libros que yo conozco tuyos son muy feministas simplemente en el sentido de que contemplas la figura de la mujer. Entonces, la figura de la mujer, pues es una mujer. La minera existió en distintas ocasiones. Es verdad que un convenio internacional de la OIT a finales del 19 prohibió la presencia de las mujeres en los pozos, por motivos de salud. Bueno, y ellos, bueno, pero es que interesa que la salud de la mujer sea fuerte también, porque hay que tener mineros, hay que tener mineritos, ¿no? Entonces, futuros mineros. Entonces yo creo que a lo mejor venían por ahí los tiros, ¿no? Pero el caso es que ya es como mucho trabajan lavando carbón, cribando, fuera. Y muchas veces, pues como sueldos complementarios al del marido. Muchas veces, bueno, por supuesto, ganaban la mitad, en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos de estas mujeres. Bueno, entraban en convenios. En los convenios de aquel momento, donde se establecían las categorías laborales, había unas 3 o 4 categorías muy degradadas, muy deprimidas, donde estaban los guajes, estaban las mujeres, estaban algunos auxiliares, etcétera, etcétera. El tema es que, respecto a las estadísticas oficiales de la minería, que eran los datos que los patronos entregaban al Ministerio de Trabajo, yo creo que no se recogen fielmente la realidad, y que había cierta mano de obra un poco no regulada, más trabajos ocasionales, donde en determinados momentos pues se llevaban ahí las mujeres, echaban una mano, no sé qué, igual pasábamos con los guajes, con los muchachos, ¿no? Pero en algunos momentos llegan a ser ya el 4, 5 o 6% de la población minera eran mujeres. Tuvieron un papel importante, o sea, tienen que ver con el proletariado mixto. El proletariado mixto en Asturias es un elemento diferencial de otros proletariados en el resto de España, porque eran unidades familiares asentadas en zonas agrícolas, en zonas rurales,
que vivían del campo y de la ganadería, tenían su vaca, tenían sus cerdos, tenían sus cultivos, tenían esta. Entonces, cuando empieza a florecer y la minería y demandar mano de obra, empiezan a salir de esas unidades familiares esos trabajadores que pueden ponerse en huelga cuando quieran porque tienen el sustento de la casa, pueden montar la casa. Ese es el proletariado mixto, que en gran parte está relacionado con el caudal reivindicativo que tienen esos trabajadores. Entonces hay una unidad familiar solidaria, empática, donde la mujer y el hombre con esa unidad familiar están solamente unidas. Entonces las mujeres van a los piquetes y forman piquetes en las huelgas para denunciar a los esquiroles o para enfrentarse a los del sindicato católico, a los no sé qué. Hay por tanto una presencia muy activa, y que tiene, yo creo que tiene una cierta relación con la mujer del marino, del que sale a la mar y que sufre, pero en este caso no solo sufre, digamos, el trabajo de sus pueblos, sino que participa en ese trabajo, aunque sea en superficie, colaborando y trabajando con las llamadas carboneras, ¿no? El cuadro de Baesto Valle que hemos visto al principio. Y bueno, yo voy a decir que sobre la referencia a las mujeres y pues yo tengo desde mis aficiones están algunas narraciones a las novelas. Tengo dos novelas, una de ellas bastante reciente y otra de hace unos años, que tienen como protagonistas mujeres y como fondas suyas en alguna manera. Sin Dios es una novela de avilesino que se va a la Patagonia, que en fin, tiene unas relaciones con los indígenas un poco torcidas. Y luego otra novela que es La monja cuadernadora, que también tiene como escenario un convento en Asturias, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa impregnación que tenemos de infancia del verde asturiano, que recuperamos cuando el avión va llegando a Ranón y vamos viendo aquella historia cuando venimos de la estepa y llegamos allí, esa historia está presente, está recreada en estas novelas porque forman parte de una esencia, de una vivencia, de un sentimiento. Sí, pero las mujeres en el mundo minero, en el proletariado y en el campesino, realmente, tú lo has dicho antes, ¿no? Son ese nexo de la familia, son las que sustentan la familia, porque sí, el hombre se puede ir a trabajar, pero si la mujer se va a trabajar, se echa el niño encima, y se lo lleva. Se carga el huerto y se carga la vaca. Exactamente. ¿Y cuántas mujeres mineras, carboneras, se llevaban el domingo la ropa del capataz a casa y de algunos mineros para sacarse, para descansar el domingo, pues lavaba no solamente la ropa de toda la casa, sino también la de terceros, porque se secaba un dinero extra. O sea, que realmente había, por la doble jornada y esas cosas que todavía son... Y la brecha salarial, porque sí es cierto que hubo casos de protestas de ellos, porque claro, ellas... Es una competencia desleal, ellas se ven con la mitad del sueldo porque no les van a pagar más. Pero claro, los hombres dicen, a ver si van a querer ahora contratar más mujeres todavía y menos hombres, entonces nos quedamos en casa. O sea, que siempre ha habido, es muy complicado el tema. Bueno, en caso de Asturias hay bastantes elementos diferenciales. Hay algo interesante y es que yo no creo, no sé, los estudiosos del movimiento obrero para decirlo, hay una primera agrupación que se llama Agrupación Femenina de Mineras en Ujo. Y esto estamos hablando de principios de los años 20, estamos hablando de más de un siglo. Dentro del sindicato se forma una agrupación de mujeres. Y está claro, esto es evidentemente un elemento muy importante. Lo que ocurre es que aunque quisiéramos, y yo evidentemente mi sensibilidad ha cambiado en los últimos 45 años, y si ahora estuviera investigando probablemente pondría lupa a ciertos, pero mi recuerdo hemerográfico, porque una gran parte del trabajo es un trabajo hemerográfico, es la Biblioteca Municipal de Gijón, la Biblioteca Nacional, todo este tipo de tal, mi recuerdo de aquellas lecturas
no como ahora digitales que nos permiten buscar pasando páginas, es que las referencias a las mujeres son muy pequeñas. Y además nunca están personalizadas, así como los hombres todos tienen nombres y apellidos. Grupo de mujeres en Turón abroncan a la Guardia Civil por no sé qué, tal. Punto. Y no hay un protagonismo con apellidos, con nombres, con presencia. Solo ya en la Segunda República y en la Guerra Civil empiezan a aparecer algunas mujeres dentro del ámbito de la izquierda y de la minería. Bueno, la pasionaria, entre otras cosas, tuvo una... Exactamente. Sí. Bueno, y yo creo que ya tenemos que hablar de los lenguajes. Bien. De los lenguajes, porque es un papel importantísimo, ¿no? Y además no nos podemos olvidar de los niños. Sí. Claro, es que... Flavia, ¿qué quieres que te diga? Es tremendo el ver esas caras en esta secuencia. Yo, una de las primeras lecturas que hice, estando en bachillerato elemental, no sé si alguno sabe lo que es eso, que es como el final de la primaria o el inicio de la secundaria, una de las primeras lecturas que hice en inglés fue sobre el doctor Livingstone, que llevó al Parlamento británico una propuesta de ley prohibiendo que los niños trabajaran en la mina, que tuvieran menos de 8 años, porque los niños tenían hasta con 5 años, los metían en las toperas, los metían porque claro, son muy pequeñitos y para arrastrar vagonetas pequeñas, viene fenomenal, ¿no? Porque el arrastre era a través de humano, ¿no? Entonces, y han pasado muchísimas décadas desde que yo leí esto y es un recuerdo que no puedo olvidar, porque claro, se armó la de San Quintín, porque no, las propias familias dicen, ¿y qué comen? Claro, o sea, todo el mundo estaba en contra de que se limitara el trabajo infantil, o sea, no es... Sí, pero los británicos fueron progresivamente modificando, aumentando la edad a 12 años, no sé qué más, y todo aquello era insostenible, ¿no? Sí. Y de eso copiamos nosotros, ¿no? En el caso de Asturias, el sindicato minero es el primer sindicato del mundo que consigue una jornada laboral en interior de las minas de 7 horas. No había ni en el Reino Unido, ni los laboristas, ni los... Esto se consigue en Asturias, lo consigue Llaneza. Jornada laboral en el interior de las minas de 7 horas. Esto era, se había conseguido en el exterior 8 horas, no sé qué, en el interior en otros países, había sido un granito en Francia y en el Reino Unido, y Llaneza consigue esto de 7 horas. Esto es interesante decirlo. O sea que realmente esa política pactista, esa política de entendimiento, esa política de negociación, era, mire usted, si usted trabaja bien al obrero, el obrero va a producir mejor, el obrero va a ser más tal, y nuestro progreso social y tal de Asturias, que siempre está presente este elemento, va a ser más eficaz. Yo no sé si tú quieres preguntar, porque he en un momento determinado con un gesto de pregunta. Sí, bueno, no, pero... Puede esperar. Quería preguntar en relación a algo que habéis comentado, Bernardo, sobre el nivel instructivo, cultural, os habéis referido a Asturias, a los mineros, etc. ¿No piensas, o te pregunto, que pudo tener algo que ver el grupo de Oviedo, la extensión universitaria? Claro, lo habíamos comentado hace un rato, la conexión con la extensión universitaria, que además fue muy importante en ese sentido. Fue como acercar la Universidad de Oviedo a unos territorios que eran muy permeables porque estaban siendo ya trabajados por estos iluminados que entendían que a través de la formación, pensemos que en esta etapa había regiones en España donde el analfabetismo llegaba al 80% de la población. En Asturias no había esto, no habíamos... El factor de la ilustración fue muy importante en Asturias. El factor de la ilustración tuvo una gran importancia en Asturias frente, por ejemplo, a Galicia, que en ese sentido fue mucho más retardada, donde más funcionaban otras historias. En Asturias
hubo unos criterios modernizadores que están más presentes en la cultura. Y los ateneos que había, ¿no? Por ejemplo, o sea, que participaba pues, una asturiana por adopción, Rosario de Acuña. Bueno, claro. O sea, que realmente es una mujer que se extiende la cultura y hace mucho en Gijón, ¿no? Y es uno de los núcleos importantes, ¿no? Así de es. Asturias. Sí. Bueno, pues no os hemos dicho, pero vamos, está nada más que por favor, que la idea era hablar todos. Hemos empezado a monopolizar. Hemos monopolizado la charla cuando realmente lo que queríamos era hacer una asamblea. Entonces, bueno, no sé si queréis que Bernardo nos conteste algo más, profundice en algo determinado, o a ver, sí. Respecto al tema de las mujeres mineras, yo quería saber, aparte de que ya has comentado ahora que si hicieras ahora la investigación pondrías la lupa más en ese tema, yo quiero saber si respecto al texto original de la tesis a este libro has potenciado... No he cambiado nada. No has cambiado nada. Ni una coma. Solamente pues entonces, la introducción es una aclaración necesaria, puesto que este libro estaba en galeradas, lo estaba editando Espasa Universidad, y en ese momento Espasa se vendió al Banco Bilbao, no sé qué tal, y cerraron, lógicamente lo primero que cerraron fue Espasa Universidad, que era lo que menos beneficio debía producir a la editorial. Y bueno, como yo estaba en otras preocupaciones y mi día no era en aquel momento no era historia, era la comunicación, era el periodismo, pues lo dejé aparcado. Y todo fue a raíz de una entrevista en la Nueva España de Javier Cuervo en el mes de enero, yo creo que fue diciembre, enero de este año, que me pregunta tal, y entonces hablamos de aquella tesis. El editor se entera que hay un trabajo y me dice, hay que sacarlo. Digo, bueno, pues lo preparamos, no sé qué, buscamos las fotos, hicimos el libro, pero el libro mantiene el texto original comprimido, porque inicialmente este texto iba con unos apéndices con toda la obra periodística de Llaneza, con los manifiestos, las historias, y esto está condensado en los aspectos que contextualizan la trayectoria de Llaneza entre el año 10 y el año 31. Bueno, y de hecho, la Nueva España te va a hacer una presentación la semana que viene, ¿no? El martes que viene. ¿De qué año es la tesis, Bernardo? Pues tesis doctoral. 81, ¿no? 81, 82, sí. No, yo quiero añadir que enhorabuena porque en el año 80 a mí me sorprendió que se hablara de las mujeres mineras y digo, mira, Bernardo parece que se enteró que había mujeres, ¿no? Pero yo pensé que era de ahora, un poco potenciado por la visión que tenemos ahora. No, yo hablo de ello. Pero que enhorabuena porque me parece una aportación fundamental. Sí, pero sobre todo es que, vamos a ver, yo retomo este trabajo 45 años después. Había intentado, y esto a lo mejor no debía decirlo, no es más oportuno, pero bueno, había intentado a través del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga y al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, había una especie de alianza entre las dos directoras, que eran dos mujeres, y entonces me dijeron que el libro tenía que ser sometido a revisión de pares, de primos y de más hermanos. Entonces yo dije que no, que la tesis doctoral era el premio extraordinario de la Universidad Complutense, que el tribunal que lo juzgó eran académicos de la historia, rectores de universidades y demás, y que no pasaba por ahí. Y eso tiene que ver, no sé por qué he contado yo esta historia, tiene que ver, no sé por qué... No, porque te pregunto que del año 81 tuviste una segunda oportunidad de publicación. Sí, y eso se quedó ahí y tal, y bueno, y ahora pues... Bueno. Y entonces la pega que me pusieron en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Málaga es que había que hacer una revisión, porque desde el año no sé qué hasta tal, se habían publicado un montón de historias. He hecho esa revisión. Y además se explica en la introducción. Sí. Y no he encontrado esos trabajos. Quiero decir, he encontrado algunos trabajos
que hubieran podido ser útiles, pero desafortunadamente no hay ninguna historia del sindicato minero, no hay ninguna biografía de Manuel Llaneza. Hay cosas geográficas, se han hecho cosas, el propio Soma y tal, ha hecho cosas y tal, de San Manuel, pero digamos que una historia crítica y académica, pues no se ha hecho, no lo entiendo bien, no se ha hecho. Quizá, siendo muy optimista, a lo mejor es por los criterios de calidad que exigen ahora las agencias de evaluación. La suelen pedir, es verdad, suelen pedir ahora esa revisión por pares, los comités científicos. Sí, pero vamos a ver, una cosa que tenían en el original, que podían verlo, que está documentado con cientos de saburas en las citas que lleva el libro, pues claro. Además que no me apetecía, meterme ahora a picar piedra de nuevo, meterme en la mina a picar piedra después de haber hecho ese trabajo que me costó nuestra ayuda, pues me parecía excesivo. Y yo cito en esa introducción media docena de libros que había, que yo hubiera recogido en el libro, pero son libros que son colaterales con ese tema central, no son temas centrales. Es una pena que, fíjate, claro, en aquella época no había todo el carrusel de imágenes que hemos visto, que son las imágenes que podéis ver en el libro. Claro, del interior de la mina no había forma como hacer una foto, lógicamente. Hay fotos, hay fotos, sí, porque sí hay fotos, porque se no hay estas cosas y se iluminaba pelo. Sí, hay fotos. Y fotos incluso son minoritarias. Pocas, claro, son exteriores, son poca mina. Porque la significación de un minero con la cara negra, entre carbón negro y con poca luz, pues esas fotos se llaman fotos de familia. No son fotos muy publicables. Sí. Pero sin embargo, vemos que hay huella, yo diría que prácticamente de todas las cuencas mineras y de todos los grandes pozos y de todas las historias encontramos fotografías. Hombre, yo las he buscado, hay el mérito de que otros también lo han buscado, son ya fotografías libres de derechos y la mayoría sin referencia al autor. La mayoría no conocemos los autores de estas fotos, no sabemos quiénes son. Y ahí están, pero nos refrescan la memoria y nos permiten poner traje y boina minero. Porque además a través incluso los expertos pueden identificar el año de las fotos sin necesidad de pie por las lámparas mineras. ¿No? Esa lámpara empezó en el año no sé qué, Bueno, aquí hay una minera, esta es una Bertrand, tu familia tenía allí, ¿no? Mi familia tenía minas allí, Bertrand. Esta es de otra parte, de la parte empresarial. Ya. Sí, bueno, las mujeres también trabajaron. Mi abuelo Carlos Bertrand tenía minas y luego una compañía naviera para transportar el carbón. Pero muchas veces trabajaron en los economatos, también luego la modernización de la mina de alguna manera. Y es verdad que hubo una minera asturiana que se plantó en los años 80 y dijo: yo quiero trabajar dentro de la mina. Y bueno, incluso fue al Constitucional hasta que ya le reconocieron que podía, pero habían pasado tantos años que ya no pudo trabajar en la mina, pero por lo menos ella dejó ya la puerta abierta a todas las mujeres que quisieran trabajar en la mina en igualdad de condiciones que el hombre, porque realmente la Constitución del 78 así lo reconocía, ¿no? Entonces, yo tengo un periodista sevillano que va a presentar el libro dentro de unas semanas en Málaga. Va a hacer un juego extraño entre el mundo de la movilidad y el mundo espacial. Y son como mundos ajenos a la superficie, donde él ha encontrado elementos comunes de enlace es un tipo muy fino en el pensamiento y seguro va a ser muy interesante la referencia que haga, porque encuentra el cierre en ambos casos. Sí, se entiende. Me ha dado unas pinceladas, me ha dejado alucinado y seguro que la presentación va a ser preciosa. Seguro que se puede. Como ha sido esta, evidentemente. No sé si tenéis más preguntas, más comentarios. Sí. Quisiera saber si el libro hace un recorrido
lo suficientemente largo como para llegar a la transición. No, el libro se queda en esos años. Se queda en esos años. Se queda en esos años. Ya, porque bueno, toda la lucha minera, la lucha de los mineros, claro, no acabó en esos años. La época de la dictadura. El nacimiento de la Universidad de Obreras, siempre estuvo en la vanguardia de la lucha. Y desde luego en la transición, que llegaban las transformaciones. En efecto, la reconversión industrial y la reconversión de... Exacto, y sobre todo, bueno, pues hay ecos de aquellas luchas de los años 20, 30, que luego se repitieron en los años 70 y 80. Quiero así por recordarle y por la celebridad de quienes las poseían, las minas Figaredo, y de lo que supuso en los años 70 y 80. ¿Figaredo? Perdón. Era una broma estúpida por mi parte, ¿no? Perdón. Sí, no, pues eso, que además de decir que los propietarios de las minas luego tuvieron sus representantes en la política española, desde los Rato y... A estos que estaban referidos. Efectivamente, quiero decir, bueno, y fue una época también muy convulsa, de grandes desafíos hacia la empresa y también pues de lucha minera y de reivindicaciones que tenían, no sé, ecos y semblanzas en lo que había estado ocurriendo desde el principio del siglo hasta bien la transición. Sí, yo aquello lo viví desde fuera de Asturias, lo viví en Asturias, viví todas esas circunstancias, pero algo me lleva a contestarte con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estás preguntando, pero que en el fondo es que yo entré en contacto con el sindicato minero ya en democracia y no tuve facilidades para trabajar e investigar, de manera que tuve que hacer una transacción de mis materiales documentales. Una cosa extraña, después de esto podría hacerlo Trump con los iraníes, que nos intercambiamos los documentos, nos dimos 24 horas para devolvernos, y yo me acuerdo que me fui corriendo del Andreu para Oviedo a fotocopiar. El minero de la UBIA no estaba, está acreditado, facsímil y tal, entonces fotocopiando toda la colección, fotocopiando documentos, historias, pero eran reacios. Yo estuve con Villa, era como un tipo extraño viene a escribir de nosotros, este tipo que quiera escribir, que nota, y en fin, podría contar anécdotas menos agradables, pero no voy a seguir. Bueno, es que el libro acaba en el 31, pero es una pena porque aquí hay compañeros de Jefferma y claro, lo importante que tuvieron los mineros en combate, es decir, toda la guerra de minas, ¿no? O sea, fue muy importante. Los dinamiteros venían a Asturias, claro. Y dinamitaron todo lo que pudieron en el Alcázar de Toledo, o sea que realmente la guerra de minas eran asturianos, o sea, no acudían a nadie más, no. Aquí la guerra de minas la hacen los asturianos. ¿Cómo no la periodista aquella argentina, que no me acuerdo, no falla el nombre, una periodista argentina que además era tanguista, que a veces de tangos y tal, y escribió un libro que era Mineros de Asturias, el título como este, o no sé, Mineros Asturianos, y ella contaba, escribía sobre los tanquistas, los dinamiteros, que tuvieron un papel importante frente a los tanques que lanzaban contra aquellas cargas. Pues nada, quedas emplazados para hacer otra historia del año 31 hasta nuestros días. Continuar la historia de los mineros asturianos. Vamos a ir cerrando minas, que la superficie está bastante mejor. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, pues podemos a lo mejor cerrar la sesión. Bueno. Así que nada, podéis comprar el libro ahí. Muchas gracias, Eulalia y Bernardo, y efectivamente sí, el que quiera un ejemplar se lo firma el autor, ¿no? Sí, creo que me queda tinta. Te queda tinta, si no
te dejamos un boli, así que ya saben, ahí pueden encontrar un ejemplar, se lleva autografiado. El libro de las 900 o 1000 páginas, ¿de qué año es? Sí, vamos a ir ahora.